Bueno, entonces estamos acá en nuestra clase de geometría básica, donde pues vamos a explicar una temática que es muy puntual referente a áreas y perímetros. Dentro del desarrollo pues de esta presentación vamos a dar algunas definiciones y ejemplos matemáticos para poder obtener las áreas y los perímetros de las figuras. Como primera medida pues vamos a recordar que hay unas figuras que son elementales dentro de la geometría y pues que a raíz de ellas y de sus características gráficas se pueden obtener las magnitudes que nosotros vamos a analizar a continuación. Inicialmente pues vamos a arrancar con nuestro triángulo. Esta figura se define como la figura 3, ya que posee 3 ángulos, posee 3 vértices y posee 3 lados. ¿Listo? Dentro de las magnitudes que se pueden calcular tenemos el área y tenemos el perímetro. Recordemos que el perímetro es igual para todos los polígonos. El perímetro se define como la suma. Para el caso del triángulo pues es referente a la suma de ¿qué? De 3 lados. Para el cálculo del área entonces se va a utilizar la fórmula de la base multiplicada por la altura y esto dividido entre 2. ¿Listo? Bien, aquí vamos a mirar. Ok. Entonces vamos primero a esta parte para ver un ejercicio que es cómo calcular el área. Como ya lo habíamos dicho, su fórmula es base por altura sobre 2. ¿Qué es importante identificar? Pues que hay diferentes tipos de triángulos, ya los vimos en clase. Está el triángulo equilátero agudo, el triángulo escaleno, rectángulo y el obtusángulo isósceles. Entonces, ¿qué es importante que ustedes identifiquen? Pues cada uno de sus elementos. Para este caso, siempre la línea horizontal va a ser la base y la línea perpendicular a la base o la línea vertical va a ser nuestra altura. Acá tenemos dos ejemplos similares a los de la gráfica, donde conociendo la base y la altura nosotros podemos determinar que el área. ¿Qué se tiene que hacer? Multiplicar la base por la altura, dividirlo entre 2. Es importante explicar que siempre la unidad de nuestra figura debe quedar en centímetros al cuadrado. Las áreas siempre quedan en centímetros al cuadrado. Listo, acá tenemos un ejemplo 2 donde la base vale 2 centímetros, la altura 3, hacemos la multiplicación y dividimos entre 2. Bien, acá tenemos un ejemplo número 2 que es con relación al perímetro. Entonces recordamos que perímetro se define como la sumatoria de todos los lados. Acá para este caso tenemos un triángulo escaleno, puesto que todos sus lados son diferentes. Al calcular su perímetro tengo que sumar su lado A más el B más el C, lo que nos daría un total de 2. ¿Listo? Como ustedes pueden observar, son procedimientos muy fáciles frente al cálculo. Nuestra segunda figura perteneciente a los cuadriláteros es el cuadrado. ¿Qué características tiene el cuadrado? Pues principal es que todos sus lados son iguales. Ya sabemos que las dos magnitudes que se pueden calcular son área y perímetro, y que el perímetro hace referencia a la sumatoria de todos los lados. ¿Listo? Entonces tenemos acá la fórmula para calcular el área. ¿Qué se tiene que hacer? Pues multiplicar lado por lado, ¿cierto? O matemáticamente también se puede decir que es lado al cuadrado o a la 2. ¿Listo? Entonces vamos ahora a ver con un ejercicio cómo se aplica. Tenemos aquí el ejemplo. Entonces tenemos acá un cuadrado cuyo lado mide 5 centímetros y vamos a calcular su área. ¿Listo? Entonces ya sabemos que es multiplicar 5 por 5, lo cual nos daría acá 25, y recordar que centímetros por centímetros nos da centímetros al cuadrado. Acá nosotros tenemos la fórmula, digamos en estructura simbólica, en estructura matemática. ¿Listo?
Vamos ahora con la parte del perímetro. Entonces, para el perímetro, pues como esta figura tiene todos los lados iguales, en vez de hacer, digamos que la suma independiente, podemos hacer una multiplicación. En este caso multiplicaríamos 4 por 3, lo cual nos da 12 y son centímetros lineales. ¿Listo? Este 4 ¿de dónde sale? Pues es el número de lados que tiene nuestra figura. Esta misma fórmula de perímetro aplica tanto para las figuras regulares como los pentágonos, hexágonos, heptágonos, bueno, en fin. Lo importante es que sus lados tienen que ser iguales. Vamos con nuestra tercera figura, segunda perteneciente a los cuadriláteros. Entonces tenemos acá el rectángulo. El área de un rectángulo es igual al lado mayor por el lado menor, que comúnmente se conoce como la base por la altura. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar acá un ejercicio y pues ya como lo había dicho, perímetro es sumatoria de todos los lados. Tenemos acá que la base de este rectángulo equivale a 5 y su altura equivale a 3. ¿Cuál es la fórmula que nos permite determinar pues el producto de la base multiplicado por la altura? ¿Listo? Entonces multiplicando 5 por 3 nos daría 15 y estos centímetros por centímetros nos dan centímetros al cuadrado. ¿Qué sucede con la parte del perímetro? Entonces es importante observar que las características del rectángulo es que posee un par de lados iguales, ¿cierto? O mejor, dos pares de lados iguales. Este lado es similar a este y este otro similar a este. Entonces, ¿qué fórmula se utiliza para calcular el perímetro? Se pueden sumar estos dos lados y su resultado multiplicarlo por 2. Es como la forma, digamos, estándar. Pero de igual manera ustedes pueden también realizarlo a través de la suma, es decir, 5 más 5 más 3 más 3. Nos viene a dar el mismo resultado. ¿Listo? Vamos ahora con otra figura perteneciente a los cuadriláteros, que es el rombo. Dentro de las partes de un polígono, nosotros tenemos las diagonales. Las diagonales se definen como la línea que une dos vértices que no son consecutivos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este rombo, listo, que posee ángulos obtusos, posee un par de ángulos obtusos y un par de ángulos agudos de la misma medida. Entonces, para calcular el área se necesita multiplicar la diagonal mayor multiplicada por la diagonal menor. ¿Listo? Y el perímetro pues se define también como la suma de todos los lados. Acá vamos a ver un ejemplo de cálculo de área de un rombo. Entonces, como ya lo habíamos dicho, que necesitamos conocer no la medida de sus lados, sino tenemos que conocer la medida de sus diagonales. ¿Listo? Tenemos que el área equivale a la diagonal mayor multiplicada por la diagonal menor y el resultado de esta multiplicación tenemos que dividirlo entre 2. Vamos con el ejemplo. Entonces sabemos que aquí la diagonal menor equivale a 5, la diagonal mayor equivale a 8. Aplicamos la fórmula que es multiplicar esas dos diagonales y dividirlas entre 2. 8 por 5, 40, dividido entre 2 nos daría 20. Nuevamente, pues les recuerdo que los centímetros o las unidades de medición tienen que ir al cuadrado. Bien, tenemos para este caso la siguiente figura que pues es un rombo al cual le vamos a calcular el perímetro. ¿Cuál es la característica del rombo? Que también posee todos sus lados iguales. Entonces podemos utilizar la misma fórmula de perímetro del cuadrado, que es multiplicar el número de lados por la medida de sus lados. En este caso 4 por 3, 12. En los perímetros los centímetros sí quedan de tipo lineal. Finalmente tenemos acá el trapecio.
como uno de los elementos, también elemento final del cuadrilátero. Y pues para calcular el área se debe sumar, acá dice semisuma de las bases por la altura, pero pues la fórmula más fácil es sumar las bases, es decir, sumo esta base con esta base, lo multiplico por la altura y el resultado pues lo dividimos entre 2. ¿Listo? Y el perímetro sí es la suma de todos sus lados. Acá tenemos una descripción gráfica de un trapecio. El trapecio es una figura geométrica que está compuesta por dos líneas paralelas y dos líneas secantes. ¿Listo? Dentro de los elementos que debemos conocer para encontrar su área, pues es la medida de la base superior, de la base inferior y la altura. Siempre es bueno recordar que la altura es la medida de la línea perpendicular que hay entre el vértice superior con la base. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo donde tenemos un trapecio cuya base superior equivale a 3, su altura equivale a 2 y su base inferior equivale a 5. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Sumamos estas dos bases, que nos daría 5 más 3. Esto lo multiplicamos por 2, que viene a ser la altura, y se divide en 2. Entonces 5 más 3, 8, 8 por 2, 16, y 16 dividido en 2 nos viene a dar 8. Como estamos hablando de un área, entonces los centímetros tienen que ir al cuadrado. Con relación para calcular el perímetro, sí es necesario en un trapecio conocer todas las medidas de los lados, ya que aquí no siempre los trapecios van a tener medidas de las líneas diagonales, o mejor, de las líneas inclinadas que vayan a ser igual. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que esta línea mide 4 y que esta mide 3, esta 7 y esta 5, por lo tal vendría a ser un polígono irregular. Recuerden que en definiciones los polígonos irregulares son aquellos cuyas medidas son diferentes. Para este caso sí no podemos aplicar formas, sino obligatoriamente tenemos que hacer la sumatoria de todos los lados. ¿Listo? Bien, adelantándonos ya un poquito a la parte del último tema que nosotros vamos a trabajar este periodo, entonces aparece circunferencia y círculo, que ya son figuras geométricas, pero no son polígonos. Recordemos que los polígonos, los lados tienen que ser rectos. Aquí tenemos lados curvos. ¿Qué diferencia hay entre un círculo y una circunferencia? Que cuando hablamos de círculo, hablamos de la superficie, ¿cierto? Que nosotros podemos observar acá, mientras que la circunferencia es la medida lineal del borde del círculo. ¿Listo? Esta comúnmente es conocida como perímetro de la circunferencia, la distancia del borde. Y para esto pues es importante conocer que se trabaja con un número llamado pi, ¿cierto? Que equivale a 3,141598, pero pues se aproxima a 3,1416. ¿Listo? La fórmula para hallar el área del círculo es igual a pi por radio elevado al cuadrado, mientras que para hallar circunferencia la fórmula equivale a 2pi por r. ¿Listo? Vamos a mirar acá un ejemplo. Tenemos acá que nos piden que debemos calcular ¿qué? El área. ¿Listo? Entonces acá tenemos nuestra fórmula. Área es igual a pi, ya dijimos que pi equivale a 3,1416 multiplicado por el radio al cuadrado. Entonces acá es fundamental para empezar a solucionar esta operación siempre primero resolver la potencia. Entonces en este caso 10 por 10 me daría 100 y ese 100 multiplicado por 3,14 nos viene a dar 314,15 centímetros al cuadrado. Entonces lo repito acá, siempre que vayamos a trabajar área de la circunferencia empiezo multiplicando 10 por 10 y el resultado lo multiplico por pi, por 3,14. Y aquí pues vendría a ser que 314,159 milésimas de centímetros cuadrados corresponden a la medida de superficie de este círculo.
Listo. Para la situación del perímetro de la circunferencia o de circunferencia, entonces es la medida que hay desde este punto, esta medida lineal. Estos cálculos dependen del radio. Entonces para este caso tenemos un radio de 5 y la fórmula de la longitud es 2 por pi por radio. En este caso multiplicaríamos 2 por 3,14 y 3,14 por 5 para un total de 31.4159 centímetros. Como es perímetro, los centímetros quedan lineales. Vale aclarar que este valor siempre es aproximado, pero pues por situaciones de milésimas o centésimas. Entonces, pues chicos, esta es la explicación que ustedes deben tener presente frente a los contenidos que vamos a ver en las clases siguientes, y es como un abrebocas, digámoslo así, a la serie de ejercicios que vamos a trabajar en clase. Entonces espero que hayan estado muy atentos, que Dios los bendiga y nos encontramos en clase.